En este próximo video le habla Marijose Vargas y esto en verdad son breves repasos de conceptos sobre anatomía y fisiología humana. En este video vamos a estar hablando brevemente de todas las cavidades del cuerpo, así, ¿verdad?, que existen en el cuerpo humano. También vamos a estar hablando de las regiones, tanto de las regiones como de los cuadrantes. Todo esto va a ser bien importante a la medida, ¿verdad?, de aplicar el conocimiento como profesional o futuro profesional de la salud. Así es que entrando rápidamente en las cavidades, cuando estamos hablando de una cavidad, entiéndase que es un espacio en donde van a existir contenidos dentro de la misma. Cuando miramos este diagrama, vamos, ¿verdad?, viendo que en general hay una cavidad posterior o dorsal que está subdividida entre la cavidad craneal, que está aquí en verde, y la cavidad espinal o vertebral, que es la más delgada, que está posterior a la cavidad ventral. Bien importante, cavidad dorsal también se refiere a posterior. Así es que si estamos hablando su otra parte, la cavidad ventral o la cavidad anterior, está subdividida. Puede ser, ¿verdad? Depende de cómo lo vean, pero puede estar dividida en tres cavidades. Técnicamente son tres cavidades, o podemos entonces dividirla en dos mayores. En este caso, la cavidad abdominopélvica, que está aquí. ¿Por qué? Porque la división que hay aquí viene siendo fisiológica y no estructural. Así es que no hay una división clara, firme, conforme entre la cavidad abdominal y la pélvica. Así es que por eso es que como nombre le tenemos abdominopélvica. Y la cavidad torácica. Dentro de la cavidad torácica también entonces se subdivide fisiológicamente entre la cavidad pleural, la pericardial y el mediastino. Tengo entendido que vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Y aquí llegamos, ¿verdad? Cavidad abdominopélvica. Entiéndase, ¿verdad? No tiene una división sólida, sino que es una división fisiológica. ¿Y qué es lo que está contenido, lo que está dentro de la cavidad abdominal? Viene siendo los órganos del estómago, el intestino grueso, el delgado, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y el vaso. Así es que cuando estamos pensando en esto, la cavidad abdominal está bien íntimamente relacionada con lo que son el sistema de hormonas, pensando en el páncreas, con lo que es el sistema cardiovascular y circulatorio, pensando en el vaso, lo que es el sistema de digestión y, ¿verdad?, también de hormonas, eh, pensando en el resto de los órganos que están allá adentro. Cuando estamos hablando de la cavidad pélvica, que viene siendo, ¿verdad?, aquí abajo, inferior a la cavidad abdominal. Esta es la cavidad pélvica, en donde principalmente vamos a estar lidiando con los órganos reproductores, tanto masculino y femenino, y la parte inferior del intestino. Y esto básicamente es un diagrama, en este caso va a ser de una cavidad pélvica femenina. ¿Por qué? Porque tienen los órganos reproductores femeninos aquí. Ya, ¿verdad? Tienes los órganos internos y tienes parte, ¿verdad?, de los órganos externos, que viene siendo la vulva aquí afuera, está representada. Pero bien importante, ¿verdad?, en general saber qué es lo que vamos a encontrar en cada cavidad, y tener en cuenta todo esto, especialmente para los de tecnología radiológica, eh, ¿verdad? ¿Qué cosas, qué posibles patologías podemos encontrar? Porque si no sabemos qué es lo que estamos viendo, ¿cómo lo vamos a entender? Así es que vamos entonces a seguir por allí. Tenemos la cavidad torácica. Cuando pensamos en torácica, pensamos también en tórax, que es en donde están los pulmones, pero también está el corazón. Así es que pensando en eso, tenemos las subdivisiones de la cavidad torácica. La cavidad pleural se refiere a dónde está el pulmón, tanto el derecho como el izquierdo. Es a lo que me refiero aquí con R/L, ¿verdad? Right and left. Pulmón derecho e izquierdo van a estar
¿verdad? Guardaditos aquí dentro de la cavidad pleural, que está, ¿verdad? Protegida mayormente por las costillas y por el esternón. También tenemos la cavidad pericardial. Pericardial se refiere, ¿verdad?, a lo que está alrededor del corazón, que cuando vemos aquí, ¿verdad? Tenemos el corazón, pero entonces también tenemos estructuras asociadas que nos referimos, ¿verdad?, a los vasos sanguíneos. También nos referimos a la glándula del timo, que está allí cerquita del corazón. El mediastino se refiere a la porción media de la cavidad. Es en donde está tanto el corazón como las estructuras asociadas y la tráquea. Así es que dentro de la cavidad torácica hay como que muchas cosas que son bien importantes, pero mayormente vamos a estar pensando cavidad torácica en, ¿verdad?, en los sistemas que son el respiratorio y el cardíaco. Cuando pensamos en la cavidad craneal, vamos entonces, ¿verdad? Ya estamos aquí en la cavidad dorsal, en la cavidad posterior, que se subdivide entre la craneal y la vertebral. La vertebral viene siendo la parte superior en donde tiene el cerebro y algunas de las estructuras asociadas, ¿verdad? Porque no les puedo mencionar todo lo que hay dentro del cerebro. Ya eso sería una clase más avanzada. Pero dentro de ella, ¿verdad?, está el diencéfalo, el brainstem y el cerebelo. Así es que cuando miramos aquí el diagrama, tenemos que el encéfalo y el diencéfalo, ¿verdad? Es una parte bien grande, bien grande de lo que conocemos generalmente como cerebro. Pero, ¿verdad? También tenemos que saber que la cavidad craneal también está compuesta del cerebelo, como está compuesta del brainstem, que está aquí más abajito, que entonces te va a conectar con la columna vertebral y con el cordón espinal, que es lo que se representa aquí, que es lo que va a estar en donde, en la cavidad vertebral. ¿Qué es lo que vamos a estar aquí? Viendo aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está contenido dentro de la cavidad espinal o vertebral? Viene siendo el cordón espinal, que a su vez se va a dividir en los nervios periféricos. Así es que ya tenemos allí, ¿verdad?, la conexión entre el sistema nervioso central y sus estructuras, que viene siendo el cerebro y las estructuras asociadas al cerebro, y el sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque es como decir, como si tú tuvieras una autopista principal, que viene siendo el cordón espinal, y tienes carreteras asociadas a ella, ¿verdad?, que salen directamente de ella. Y ahí es que nos referimos a los nervios periféricos. Bien importante saber que el tamaño y, ¿verdad?, los canales y las conexiones que pasan a través de ese cordón espinal va a ir variando de dónde estamos localizados. Así es que importante reconocer que si estamos hablando de superior a inferior, tenemos la parte del cordón espinal cervical que tiene y sale, de allí surgen 8 pares de nervios craneales. Tenemos, ¿verdad?, el cordón espinal torácico, que de allí salen los 12 pares de nervios torácicos. Tienes los lumbares, en donde salen 5 pares de nervios lumbares, sacrales con 5 pares de nervios sacrales y un nervio coccígeo, que sale, ¿verdad?, directamente desde el coxis. Y importante siempre saber que la estructura también tiene una función y viceversa, ¿verdad? La función va a depender de la estructura va a depender de la función. Así es que hay que saber que hay algunas partes en donde el cordón espinal va a ser más delgado, hay otras en donde va a ser más grueso. ¿Por qué? Porque lo que pasa por allí son los caminos de comunicación, que va a ser aferente y va a ser eferente. Va a ser información sensorial como información motora. Y, ¿verdad? Importante saber que igual que las carreteras, siempre o tiene la capacidad de ir en ambas direcciones. Entiéndase desde el sistema nervioso central hacia el periférico e información desde el periférico o desde fuera del cuerpo hacia la parte de adentro del cuerpo y el sistema nervioso central.
También bien importante para todo profesional de la salud reconocer otro tipo de terminología y se refiere a las regiones o las áreas versus los cuadrantes. ¿Y a qué nos referimos con esto? Esto es básicamente para que vamos a pensar en qué anatomía hay basada, ¿verdad? En la estructura de piel que tú estás viendo por encimita, ¿verdad? Si es que cuando tú estás haciendo una inspección, tienes que pensar cómo lo estás dividiendo. Una, si lo vas a bregar entre regiones o áreas, versus vas a considerar si vas a considerar cuadrantes. Así es que tenemos que en las regiones vamos a dividirlo en 9 partes distintas versus cuadrantes que solamente son 4. Cada una tiene un nombre diferente. Así es que vamos a ver aquí. La parte del mismo medio, en donde está el ombligo, se refiere a mesogástrico. ¿Por qué? Porque es donde la mayor parte del estómago va a estar. Así es que, ¿verdad? Consideramos esto. Gástrico se refiere, ¿verdad?, a estómago. Epi quiere decir cerca de. Así es que está cerca del estómago versus hipo debajo del estómago. Así es que ya sabes diferenciar entre 3 de esas 9 regiones. Las otras 6, discúlpame, vamos entonces a estar pensando que tienes una parte izquierda del cuerpo y otra parte derecha del cuerpo. Así es que ya tienes mitad, un 50% del nombre de las otras 6 regiones. ¿Por qué? Porque vamos a siempre especificar si estamos hablando de la parte derecha o la parte izquierda del cuerpo. Así es que cuando estamos hablando del condrio viene de costillas, de cartílago. Así es que vamos a pensar que lo que está justo por allí encima van a ser los cartílagos de las costillas. Así es que hipocondrio, ¿verdad? Debajo del cartílago de las costillas, por pensarlo, ¿verdad? De una manera en que ustedes se lo puedan aprender más fácil. Hipo por debajo de. Y, ¿verdad? Hipocondrio, pues tienes el derecho y tienes el izquierdo. El flanco o lumbar. Flanco o lumbar. Bien importante, ¿verdad? Pues ya sabemos que también tienes uno derecho, uno izquierdo. Y la fosa ilíaca. Pues se refiere, ¿verdad?, a dónde es que está la fosa ilíaca, pensando en dónde está el ilio y las estructuras que están dentro del mismo. Versus los cuadrantes, que viene siendo un poquito más sencillo en el sentido de que tú lo divides, si tú divides aquí por la misma mitad, te queda una mitad superior y una mitad inferior en el cuerpo. Vamos entonces a hacer otra división aquí en el plano sagital, pues tienes una parte izquierda y una parte derecha del cuerpo. Así es que tienes un cuadrante superior izquierdo versus un cuadrante inferior izquierdo y, ¿verdad?, su counterpart o la otra parte de la imagen, ¿verdad?, viene siendo un cuadrante superior derecho y un cuadrante superior izquierdo. Aquí entonces les escribí qué es lo que está en cada una de las regiones aquí, ¿verdad? Qué órgano y parte anatómica bien importante va a estar dividido entre regiones. No les voy a leer todo esto, simplemente pueden darle pausa al video para que entonces tengan una idea de qué partes de la anatomía van a estar relacionadas con cada región. Y aquí está la lista, ¿verdad?, basado en los cuadrantes. Bien importante, estas abreviaciones se refieren, ¿verdad?, a derecha en inglés, que viene siendo derecha o right. Right upper quadrant versus left upper quadrant. Así es que es una terminología un poquito más fácil. Es mucho más fácil escribir RUQ que escribir cuadrante superior derecho, ¿verdad? Es una abreviatura
y es una abreviatura que debe ser bien común, no se asuste porque está en inglés. Usted sabe el concepto y si usted no lo sabe, practíquelo, domínelo, utilícelo. Así es que nada, con eso les dejo este corto video. Espero que haya sido de su agrado y cualquier duda, pregunta o sugerencia pueden verla comunicarse siempre conmigo a través de los comments. Y nada, hasta la próxima.